Quiero invitarles a que tomen sus lugares. Que hoy una vez más, nuestro gran Dios, nuestro buen Dios, nuestro Redentor y Salvador, nos permite reunirnos como familia en Cristo Jesús. Hoy una vez más, Cristo nos llama a que abramos la Escritura, a que escuchemos su mensaje y que lo disfrutemos y nos gocemos en Él. Dando inicio a nuestro compartir, quiero que tengamos en cuenta una pequeña introducción. Y comenzando con una pregunta. ¿Cuántas veces ha estado usted escuchando la predicación del Evangelio? Piense cada uno de ustedes. Pensemos cuántas veces nos han predicado el Evangelio. ¿Cuántas veces el Señor ha utilizado instrumentos para que nos predique el Evangelio? ¿Cuántas veces usted ha escuchado de las buenas noticias que vienen del cielo? ¿En qué momento nosotros pensamos en esto? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha estado amonestándonos? ¿Cuántas veces se le ha instado a que quede en Cristo Jesús? Pregúntese, ¿cuántas veces? Haga el ejercicio, mírese al espejo y señálele el espejo y pregúntese cuántas veces, pregúntele al espejo, ¿cuántas veces le han predicado del Evangelio? ¿Cuántas veces se han instado a que se arrepienta de sus pecados, a que crea en el Señor Jesucristo para que tenga una vida eterna? Y respóndase, ¿qué ha hecho para no dejar de endurecer su corazón? ¿Qué debe hacer y en quién debe creer para tener una vida eterna? Junto a Cristo y a los que hemos creído en Él. ¿Cuántas veces hemos despreciado la predicación del Evangelio? Quiero invitarlos al libro de Mateo. Al capítulo 11, del versículo 20 al versículo 24, que es la porción que hoy nos corresponde. Y dice la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiero invitarles a que se pongan en pie.
Quiero invitarles a que cierren sus ojos, a que inclinemos el rostro y una vez más pidamos la guía del Señor. Oremos. Señor y Padre amado, hoy nuevamente te agradecemos por la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy una vez más te agradecemos porque ese día se cumplió tu palabra también, Señor. Aquel día, el día en que creímos, Señor. Y hoy, Dios Santo, preguntamos y recordamos cuántas veces nos fue proclamado el Evangelio, cuántas veces escuchamos de las buenas nuevas que venían del cielo, cuántas veces, Dios Santo. Pero también sabemos, Señor, que tú tienes un propósito, que tú, Señor, tienes un propósito para cada uno de nosotros y que es en tu tiempo, Dios Santo. Y te agradecemos, Dios Santo, por el instrumento que has utilizado, Señor, para que nos prediquen, para conocerte. Te agradecemos por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te agradecemos, Señor, por los testimonios, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Y te rogamos, Dios Santo, la dirección y la guía de tu Espíritu Santo. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Dios Santo, las que se dirijan hoy a nuestros hermanos, Señor. Permítenos disfrutar y gozarnos en tu palabra. Permítenos seguir disfrutar de este tiempo y lo ponemos en tus manos, Dios Santo, dándote la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y nuestro contexto, lo que vimos la semana pasada, veíamos las instrucciones que el Señor Jesús daba a sus discípulos. También vimos la duda que tenía Juan el Bautista al enviar a sus discípulos. Vimos la respuesta del Señor Jesús a Juan el Bautista. Y también el elogio que el mismo Señor Jesús le daba a Juan. Pero también vimos los milagros que hacía el Señor Jesús. Vimos los milagros en el capítulo 11, en los versículos 2 al 5. Y vimos el cumplimiento de las profecías en Isaías, que nos hablaba de los milagros, y el cumplimiento de la profecía en Malaquías, que nos hablaba del precursor, nos hablaba de Juan y de Elías, que prepararían el camino del Señor Jesucristo. Dividimos nuestro tema en 3 puntos. ¿Lo recuerdan? La comparación del Señor Jesús con el Mesías. La comparación de Juan el Bautista con Elías. La comparación de esta generación con la sabiduría. Pero también vimos el rechazo de algunos a la predicación del Evangelio y el arrepentimiento de sus pecados, de los cuales hablaban Juan y el mismo Señor Jesús. Eso vimos la semana pasada, en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 19. Y hoy la porción que nos corresponde la vamos a dividir en 2 pequeños y sencillos puntos. El primero es la advertencia del Señor Jesús a 3 ciudades. El primero es la advertencia del Señor Jesús a 3 ciudades. Versículos 20 y 21 del capítulo 11 del libro de Mateo. El segundo punto
las consecuencias futuras que tendrán estas tres ciudades. Las consecuencias futuras que tendrán estas tres ciudades. Versículo 22 al versículo 24 del capítulo 11 del libro de Mateo. Demos inicio a nuestro primer punto. La advertencia del Señor Jesús a las tres ciudades. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. No sea el momento indicado de entonces. Sin embargo, el párrafo nos da a entender que ya se habían hecho muchos milagros en Capernaum y en las ciudades vecinas. Ya lo hemos visto. Esta nos señala al tiempo de la última parte del gran ministerio en Galilea. Claro que al comenzar de su ministerio el Señor Jesús eligió Capernaum. Capernaum fue el sitio donde el Señor inició su ministerio. Aquí comienza a mostrar su poder sanador en Capernaum. Ahí comenzamos a ver los milagros que comenzó a llevar a cabo el Señor Jesús, los milagros que comenzó a hacer en esta ciudad y en sus alrededores. Aquí el Señor Jesús pone en perspectiva clara los dos enfoques de su ministerio. Primeramente, se presenta como siervo sufriente, apelando con base en el amor y misericordia de Dios. Los que no responden enfrentarán el juicio de Dios. El Señor Jesús denuncia, advierte, censura, reprende a estas ciudades obstinadas por el pecado. Eso significa impenitente. Predice el juicio de Dios sobre ellas. El Señor Jesús se dirige a las ciudades donde había realizado muchas señales, obras, milagros que despertaron curiosidad y maravilla, pero no el arrepentimiento y la fe. El Señor Jesús hacía milagros, predicaba el Evangelio y quizás todos se admiraban, todos sentían curiosidad, pero ese no era el objetivo, ese no era el punto. ¿Cuál era el punto? No ver los milagros, sino ¿a quién? Al que hacía los milagros. Causó mucha curiosidad en la gente, pero el punto no era ese. Se habían endurecido en su pecado, a pesar que estas ciudades habían visto las poderosas obras y milagros del Señor Jesús. Eran duros de corazón, duros, como quizás un día fue usted, como quizás fue un día yo, o como quizás hoy es usted. Tiene un corazón duro, obstinado. Y así continúa el Señor Jesús. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero quiero que veamos estas cuatro ciudades en una forma breve y general. Corazín. Corazín era una ciudad de Galilea, cerca de Capernaum y de Betsaida, en la playa noreste del mar de Galilea. En esta ciudad se predicó, se hicieron muchos milagros, se dieron muchas señales, muchas obras,
pero a la que denunció el Señor Jesús por no haberse arrepentido. El Señor mismo en presencia, Él mismo fue hasta Corazín, hizo milagros, dio señales, hizo obras, predicó Él mismo. Y no se arrepintieron. No tenían excusa. Pensemos en que el Señor Jesús viene hoy hasta acá y nos predica. ¿Cuál sería su excusa? O quizás, ¿cuál sería mi excusa? Betsaida, ciudad sobre la costa norte del mar de Galilea, cerca del Jordán, significa casa de pesca. Fue el lugar de nacimiento de algunos discípulos, de Felipe, de Andrés y de Pedro. También fue visitada por el Señor Jesús. También hubo milagros, también hizo señales, también predicó el Evangelio, pero tampoco se arrepintieron. El mismo Señor Jesús, en presencia, fue hasta Betsaida y tampoco se arrepintieron. Tiro, la ciudad de Tiro, significa roca. Tenía el puerto más importante de la costa fenicia. Comerciaba con Egipto. Era una ciudad fuerte. Suministró los materiales para la construcción del templo en Jerusalén. Fue llamada Ciudad de Oro por su liderazgo mercantil en el Mediterráneo oriental. Era una ciudad rica, fuerte, poderosa. Pero también déjeme decirle que el rey Nabucodonosor la sitió durante 13 años. No entraba ni salía nadie. Y continuamos con Sidón. Ciudad amurallada y puerto de la antigua Fenicia. Tenía dos puertos, uno llamado el Grande y el otro el Menor. Fue la primera ciudad fenicia. Era una ciudad idólatra, pagana. Su dios era Esmun, dios de la curación. Las 4 ciudades eran idólatras. Las 4 ciudades eran paganas. Pero en 2 de esas ciudades fue el propio Señor Jesús en persona. En 2 de esas ciudades el Señor mismo predicó, dio evidencias de que Él era el que era, de que Él era el que iba a venir, que no era otro, el mismo propio Señor Jesús. Y por eso dice el Señor Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pobre de ti. No es que el Señor Jesús esté pronunciando un juicio definitivo, no, sino deplorando la condición desagradecida hacia Dios de que aquellas ciudades a quien se está dirigiendo, donde el Señor Jesús había realizado muchos milagros, es esa situación. Pero nos preguntamos nosotros, me pregunto yo, ¿cuántas veces yo soy desagradecido con Dios? ¿En qué momento quizás yo digo que le agradezco a Dios por esa salvación tan grande? ¿O en qué momento, en qué circunstancia yo soy desagradecido con Dios? El Señor Jesús recrimina, advierte, lamenta, se duele, inicia con una exclamación, un grito fuerte, directo, claro, de dolor, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, por la incredulidad ahora y el castigo luego que vendrá,
sobre ustedes. Y pregúntese, ¿ay de ti que no has creído en el Señor Jesucristo? Corazín y Betsaida no tenían excusa. Fue el propio Señor Jesús, Él mismo, quien fue a esas dos ciudades y dio el mismo testimonio, su propio testimonio. Él mismo dio ejemplo, Él mismo predicó. El Señor Jesús declaró que si las poderosas obras hechas en estas dos ciudades hubieran sido hechas en Tiro y en Sidón, estas ciudades fenicias se habrían arrepentido. Si el Señor Jesús hubiera ido a Tiro y a Sidón, ¿qué hubiera pasado? Se habrían arrepentido. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Pero en Corazín, que el Señor fue, en Betsaida, que el Señor fue, no se arrepintieron. Sin embargo, en Isaías 23, todo el capítulo 23, y en Ezequiel 26, el capítulo 26 y capítulo 28, vemos la destrucción de estas dos ciudades. Y quiero invitarlos, y quiero animarles a que las lean en sus casas, que lean estos tres capítulos, Isaías 23, Ezequiel 26 al capítulo 28, y vean por qué fueron destruidas estas ciudades. Vean cómo Tiro se gloriaba, se gozaba, porque iba a ser destruida Jerusalén, y decía, ¡Ea! ¡Ea! Y Sidón fue destruida para la gloria del Señor. Fue destruida esta ciudad, la gente y el rey de Tiro, que es símbolo de Satanás. Les animo y les invito a que lean estos tres capítulos en sus casas. Vemos la profecía de la destrucción de Tiro y de Sidón. Así que la afirmación de que si Tiro y Sidón hubieran sido favorecidas de un modo similar, como fue favorecida Corazín, como fue favorecida Betsaida, con los milagros, con las señales, con los prodigios, ya hace mucho tiempo se habrían arrepentido. Hace bastante tiempo. Pero pensemos en esto. ¿Cuántos milagros, cuántas señales ha visto usted? ¿Cuántas? ¿Cuántos milagros necesité yo? ¿Cuántas señales necesité yo para poder creer en Cristo? ¿Y por qué no fueron suficientes estas señales, estas obras maravillosas, los milagros por estas ciudades? Pensemos en esto. Piense en esto. ¿Por qué no fue suficiente lo que hacía Cristo Jesús? No fue suficiente para ninguna ciudad de ellas. Milagros, obras, señales, predicación del Evangelio. Pensemos en esto. ¿Por qué no fueron suficientes? Si el propio Señor Jesús, en persona, Él mismo, dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos, limpió los leprosos y predicó el Evangelio, ¿por qué no fue suficiente? ¿Qué tenían estas ciudades? ¿Qué tenía usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tenía yo? ¿Por qué no era suficiente todo lo que hizo el Señor Jesús? Ir de ciudad a ciudad, y no iba en avión, ni en helicóptero, ni siquiera bicicleta había, iba caminando. Y no fue suficiente ver su cansancio, no fue suficiente las obras, las señales, los milagros, para que estas ciudades se arrepintieran. Predicó el Evangelio a los pobres
y dio una vida eterna junto a Él. ¿Por qué no? Nos seguimos preguntando. ¿Por qué no fue suficiente? ¿Por qué no es suficiente para usted, hijo, hija, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, vecino, vecina, etcétera? ¿Por qué no es suficiente las obras, las señales, los milagros y la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Por qué no es suficiente? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué queremos? ¿Qué pedimos? ¿Por qué no es suficiente? Si cerca de usted está la evidencia y el milagro más grande y maravilloso que el Señor Jesús ha hecho en una persona, y es la salvación. Ese es el milagro más grande que ha hecho el Señor Jesús. La salvación, salvarlo a usted, salvarme a mí. Y si no, mire a sus padres, hermanos, familiares, si son creyentes. Si yo soy creyente, tengo que dar evidencias claras de un nuevo nacimiento. Si yo soy creyente, tengo que dar evidencias claras de que el Espíritu Santo mora en mí. Si yo soy creyente, tengo que comportarme como un hijo de Dios. Y eso es lo que va a ver mi hijo. Y eso es lo que va a ver su hijo. Cerca de nosotros está el milagro más maravilloso que se ha hecho. Y como si fuera poco, el Señor nos ofrece una vida eterna junto a Él en la eternidad. Pensemos en esto. ¿Por qué no es suficiente? Sigamos pensando en esto. ¿Por qué no fueron suficientes las evidencias? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué hay en nosotros que no nos permite creer en Cristo Jesús? ¿Recuerdan a Faraón? Recordemos a Faraón. ¿Cuántas señales tuvo Faraón? 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Y qué pasaba con Faraón? Cada vez era más obstinado, cada vez endurecía más su corazón. Y eso es lo que el Señor Jesús recrimina mayormente, el endurecimiento de corazón. Y eso era lo que le pasaba a estas ciudades. Pero quizás eso es lo que le pasa también a usted. Tiene endurecido el corazón y no le permite acercarse al Señor Jesucristo, no le permite creer en Él. Piensa que la vida eterna no va a llegar. Sencillamente piensa que se muere y ya. Dios nos muestra la incapacidad para descubrir los signos de amor para con nosotros. Y todos esos milagros eran signos de amor. La predicación del Evangelio, la vida eterna en Él. Dios nos muestra la ceguera que tenemos para no descubrir la forma en que Dios nos ama a través del Señor Jesucristo. Dios nos está mostrando eso día a día. Tenemos un velo, nos tapa, no queremos ver el amor de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Qué nos detiene? Dios nos muestra todos los intentos divinos para acceder a su persona. Dios hace todo, yo no hago nada, todo lo hace Dios. Dios quiere despertar en nosotros una búsqueda total hacia Él. Todo viene de parte de Dios. ¿Cuándo yo busco a Dios? Preguntémonos, ¿qué me impide acercarme a Él? ¿Qué le impide acercarse a Dios? ¿Qué es eso tan fuerte que le hace que esté tan distante de Dios? Que no se acerque a Él. No es que Dios desee el mal para nosotros.
Piense en las cosas que Dios le da. Nosotros en forma obstinada, rebelde, terca, hacemos lo que queremos, hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Y quizás muchas veces por eso pensamos que Dios desea el mal para nosotros, pero queremos hacer lo que queremos. ¿Ha pensado en sus bendiciones? Usted que nos acompaña, usted que no cree en Cristo Jesús, también disfruta las bendiciones de Dios, de todas las bendiciones que el Señor Jesús nos da. Y dice el Señor Jesús que Tiro y Sidón se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. El material con que se hacía el saco era una tela rústica, hecha de pelo de animal. Su uso significaba duelo, penitencia, dolor, desesperanza. Era de color negro y se agregaba ceniza en el saco a lo que cubría la cabeza. Eso significaba. Y recordaba a Jonás, recordaba a Nínive. Y pensemos en esto. ¿Cuántos profetas Dios mandó a Nínive? Quizás mandó a Pedro, a Pablo, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Marcos. No, no estaban todavía. Mandó a Joel, a Amós, a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías. No. Mandó uno solo. Mandó a Jonás. Y fue suficiente para que el pueblo se arrepintiera, para que esta ciudad se arrepintiera. Hasta el rey se arrepintió. Fue suficiente uno solo. Uno solo fue suficiente. Y ellos se arrepintieron en saco y en ceniza, ayunaron, les dolió. Pero ¿cuántas evidencias le han mandado a usted? ¿Cuántas evidencias me mandaron a mí? ¿Cuántas veces me han predicado del Evangelio? ¿Cuántas veces me predicaron? Nuestro segundo punto. Las consecuencias futuras que tendrán estas tres ciudades. Versículo 22 al versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y también quiero que hablemos de Capernaum a rasgos generales. Capernaum era la ciudad principal de Galilea en tiempos del Señor Jesús. Era recaudadora de impuestos. Cristo estuvo allí sus primeros 3 años de ministerio. Hizo milagros como la curación del criado del centurión, la del hombre poseído por un espíritu inmundo, la suegra de Pedro, curación de un paralítico, la del hijo de un noble y muchos más. Era una ciudad idólatra, era una ciudad pagana que provocó su destrucción. Y si vemos todas estas ciudades, han provocado su propia destrucción. No tenían excusa, no había excusa. Por tanto, dice el Señor Jesús, que en el día del juicio será más tolerable, será más soportable, más llevadero, más intenso, más aguantador, con más paciencia el castigo para Tiro y Sidón que para estas 2 ciudades.
por la cantidad de evidencias que tuvieron y no creyeron, hechas por el propio Señor Jesús. No tenían excusa estas ciudades. Por eso era más tolerable el castigo para ellas. No tuvieron la misma cantidad de evidencias. ¿Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo? Alá descenderás en Capernaum. El Señor Jesús hizo muchos milagros, dio muchas señales y predicó el Evangelio, ya que allí dio inicio a su ministerio. ¿Qué se esperaba de esta ciudad? Esta ciudad vio realizar la mayor parte de sus milagros al Señor Jesús. Ahí comenzó su ministerio, hizo milagros poderosos, predicó el Evangelio, pero a pesar de todas estas evidencias, a pesar divinas, no reconocieron a Cristo, no lo valoraron, no lograron entender que todo lo que tienen, que todo lo que reciben es por la gracia de Dios, no es la capacidad de ellos. Estas ciudades no lograron entender. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos es por nuestras propias obras. Y muchas veces pensamos que es por nuestra capacidad. Pero pensemos, si Dios no estuviera, ¿qué sería de usted? ¿O qué sería de mí si el Señor no estuviera? Vieron los milagros del Señor Jesús y no significó nada para ellos, no les importó, lo rechazaron. ¿Cuántas veces nos comportamos como la ciudad de Capernaum? ¿Cuántas veces yo me comporté como esta ciudad? ¿Cuántas veces se acercaron a mí y rechacé el Evangelio? Le huí a la palabra del Señor. Me intenté esconder de Dios. Me comportaba como Capernaum. Pensaba que era yo, que yo era el que hacía. Y no sabiendo que Dios estaba ahí detrás. Era idólatra. Tenía un Dios, o quizás más de un Dios, quizás muchos dioses. Era igual o peor, quizás que Capernaum. Amado hermano, usted ha sido depositario del milagro más maravilloso que ha hecho Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Cómo honra a Dios por lo que hizo por usted? ¿Cómo honramos a Dios por lo que hizo por nosotros? No fue fácil. ¿Cómo valora la vida eterna que en Cristo Jesús Él nos dio? ¿Qué hacemos? El Señor Jesús nos recuerda en su palabra, donde el rey de Babilonia se presenta jactanciosamente, era orgulloso de que subiría al cielo y se le describe como que realmente descenderá a las profundidades del Seol. Él pensó que iba al cielo, que iba a estar al nivel del Altísimo. Y quiero invitarlos al libro de Isaías. Al capítulo 13. Al capítulo 14, perdón. Versículo 13. Al versículo 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, del capítulo 14 de Isaías. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El rey de Babilonia quería ponerse al nivel de Dios. El Señor Jesús pregunta, ¿serás exaltado hasta los cielos?
En otras palabras, ¿realmente serás exaltada hasta los cielos? ¿Verdad? Esta es una ironía, porque Capernaum esperaba ser exaltada de esa manera, pero viene de inmediato la respuesta. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Alá descenderás. No puede estar allá. Es una respuesta llena de maldición. El Hades significa el infierno. El Seol normalmente significa, se refiere al sepulcro, pero en este contexto significa el infierno, lugar de tormento, de llamas, lugar de los muertos, monstruo insaciable con boca abierta. En el infierno hay oscuridad, tinieblas, silencio, olvido, hay debilidad y falta de gozo. Se está separado de Dios, significa destrucción, castigo. Los buenos están separados de los malos. Eso significa el infierno. ¿Cuántas veces a usted le han predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces le han mostrado las bendiciones del cielo? ¿Cuántas veces nos comportamos como Capernaum? Pues déjeme decirle que si usted no cree en el Señor Jesucristo, si usted no le mira a Él, al Hades descenderás, allá vas a ir. No hay otro camino. ¿Cuántas veces el Señor Jesús le ha estado golpeando en las puertas de su corazón y no le quiere abrir? Déjeme decirle que al Hades va a ir, allá estará. Estas son las consecuencias para estas ciudades que no se arrepintieron. Estas son las consecuencias para usted que no ha creído en el Señor Jesucristo. Esas son las consecuencias. Alá les va a dar directamente. Va a haber un juicio. Dios es un juez justo. El juicio no significa imparcialidad entre el bien y el mal. El juicio es personal con Dios, de Dios hacia usted, de Dios hacia mí. Solo imaginemos la escena, Dios y nosotros. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir si Él va a decir, fue predicado el Evangelio? En la iglesia en Misionera de la Gracia le predicaron el Evangelio, le hablaron de las buenas nuevas, le mostraron a Cristo, le abrieron la Escritura. Alá descenderás, va a ser la respuesta. Allá va a ser esa respuesta. El juicio proporciona liberación al justo y condenación al malo. El juicio se asocia desde ya con Cristo, quien ejerce la justicia del Padre, y no hay ninguna forma de eludir el justo juicio de Dios. No se esconda, porque Dios lo va a buscar. No hay forma de esconderse. Dios tiene el control de todo. Y debajo de las piedras, porque ahí lo va a encontrar. Y si no ha creído en Cristo Jesús, al Hades descenderás. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ya lo vimos en Corazín, y ya lo vimos en Betsaida. Por tanto, dice el Señor Jesús, que en el día del juicio será más tolerable, será más soportable, más llevadero, menos intenso, más aguantador, con más paciencia el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, por la cantidad de evidencias que tuvieron y no creyeron, hechas por el propio Señor Jesús. Evangelio no ha faltado, predicación no ha faltado. Hoy es un día de salvación. Quizás mañana ya no esté.
Hoy sí es un día para que crea en Cristo Jesús, porque al Hades descenderás, allá irás si no crees en el Señor. El Señor Jesús está denunciando estas ciudades que habían sido más altamente favorecidas, pero han rechazado las buenas nuevas. Esta denuncia, sin embargo, está expresada en palabras más punzantes que la represión previa. También es específica al mencionar por nombre propio algunos de los centros de incredulidad: a Corazín, a Betsaida, a Capernaum y a usted que no ha creído. Así lo va a llamar por nombre propio, así como llamó estas ciudades: Corazín, Betsaida, Capernaum y su nombre. Si no cree en Cristo Jesús. En este párrafo vemos que el Señor Jesús muestra a estas ciudades su amor, su misericordia, pero también al no arrepentirse, les habla de su juicio. Eso nos muestra el Señor Jesús. De su juicio también. Y finalmente, una vez más, nos anima a que pongamos nuestras cargas sobre Él, que Él nos hará descansar, que llevemos su yugo, que seamos mansos y humildes de corazón, como Él es, que le invitemos. A eso nos llama el Señor Jesús. Y quiero terminar con dos pequeñas conclusiones. Una para el no creyente y otra para el creyente. Para el no creyente, para las que no han creído en el Señor Jesucristo, déjeme decirle que Tiro, Sidón y Sodoma no tuvieron el mismo testimonio que tuvieron Corazín, Betsaida, Capernaum y usted. No tuvieron el mismo, sin embargo fueron destruidas. No tuvieron las mismas señales, los mismos milagros, pero sí se les llamó al arrepentimiento y fue mayor su orgullo, su altivez y la dureza de su corazón, por la cual los llevó a su propia destrucción. ¿Qué tan orgulloso es usted? Piensen en esto. Lo poco o lo mucho que usted tenga, se lo dio Dios. No son sus esfuerzos. Perdóneme la expresión, lo escuché en algún lado, creo que es una canción, decía: ¿de qué te las picas? Si Dios es el que te da todo, Dios te da todo. Puede tener la cara más bonita, el cuerpo más esbelto, las bíceps más marcadas, pero igual se va a morir. Igual, si no cree en el Señor Jesucristo, Alá les va a dar. Allá va a llegar y su cuerpo se va a acabar. Su belleza ya no va a estar. Sus riquezas no se las van a empacar en el ataúd. Hoy es un día de salvación. Déjeme decirle que también está provocando su propia destrucción, como la provocó Corazín, Betsaida y Capernaum. No tiene excusa. Si no tuvo excusa Tiro, Sidón y Sodoma, usted tampoco tiene excusa. Al Hades va a descender. Su altivez nunca va a estar a nivel de Dios. Al Hades descenderás, dijo el Señor. Y hoy usted que está aquí, usted que está aquí, usted que nos acompaña, usted que no ha creído en el Señor Jesucristo, déjeme decirle que también le han predicado el Evangelio, que también le han hablado de las buenas nuevas de salvación, que también lo han confrontado con su pecado, que también ha tenido toda la revelación divina de Dios. ¿Cuál es su excusa? ¿Qué le va a decir a Dios en el juicio? ¿Cómo se va a justificar?
Si todo se lo dio Dios para que usted creyera en Cristo Jesús, ¿qué le va a decir Dios? Al Hades descenderás. Usted no tiene excusa. Será menos tolerable su castigo en el día del juicio de Dios. Irá directamente, sin pagar pasaje, al Hades. No se va a gastar un peso. Directo. No tiene que pagar nada. Al Hades irá si no cree en Cristo Jesús. Allá va a ir usted, hijo, hija, padre, madre, abuelo, abuela y demás. Si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, allá va a ir el infierno, y allí tendrá una vida de condenación eterna. Estará separado totalmente de Dios. Eso es lo que quiere. ¿Ha pensado en eso? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Estar separado totalmente de Dios? Su juicio será inmediato, como el de estas ciudades. Deje de pensar que los días van pasando y que el juicio va corriendo. Es como el seguro. Se atrasa pero paga. Se adelanta, cumple o cumple. No espere más a arrepentirse y crea en el Señor Jesucristo. Confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos para vida eterna. Evangelio no ha faltado. Predicación no ha faltado. Ahí está su palabra. Si quisiera tener una excusa. Revelación divina, las que usted quiera. Hoy es un día de salvación. Hoy también se puede cumplir su palabra. Crea en Cristo Jesús. Hoy es el día. No espere ir al Hades. Va a ir gratuitamente, sin pagar nada. Pero se puede evitar todo eso. Estas ciudades de Corazín, de Betsaida y de Capernaum podían evitar todo eso. Porque hubo predicación, hubo milagros, hubo señales y todo lo que ustedes quieran. Y aquí ha ocurrido lo mismo. Y afuera ha habido predicación. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera para creer en Cristo Jesús? Segunda conclusión para el creyente. Usted, hermano, que ha tenido el milagro más maravilloso que ha hecho el Señor Jesús en una persona pecadora, como usted o como yo, ¿cómo le agradece al Padre la muestra de amor que tuvo con usted al enviar al unigénito Hijo, a su unigénito Hijo para salvación? ¿Cómo le agradecemos a Dios Padre? ¿Oyéndole a su palabra? ¿Será que le agradecemos de esa manera? ¿Molestándonos porque nos exhortan? ¿No poniendo atención a su palabra? ¿Será que de esa manera le agradecemos al Padre? ¿Cómo le agradecemos al Padre? Gozándonos en su palabra, deleitándonos en ella, disfrutando de la perfecta comunión que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿Cómo le agradecemos al Hijo? Al obedecer al Padre, bajar desde su trono celestial, ser crucificado, muerto y sepultado por su pecado y por mi pecado. Cuán valeroso ha sido la cruz para nosotros. ¿Qué valor le damos a la muerte, a la crucifixión, a todo lo que hizo el Señor Jesús por sus pecados y por mis pecados? ¿Cómo le agradecemos al Hijo esa obra tan maravillosa y majestuosa que hizo en la cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí?
¿Y cómo le agradecemos al Espíritu Santo por confrontarnos, por redarguirnos, por convencernos de nuestro pecado para ir al Padre y al Hijo? ¿Cómo le agradecemos al Espíritu Santo? Apoyando la lucha interna que hay entre el Espíritu y la carne, pecando, no mortificando el pecado. Así le agradecemos al Espíritu Santo. El Señor no nos llama a eso. Nos llama a que mortifiquemos el pecado. Nos llama a que no pequemos más. Amado hermano, honremos a nuestro Dios Trino, glorifiquémosle, roguémosle para poder llevar una vida santa y recta delante de Él. Demos buen testimonio, para que así algunos algún día se arrepientan, para que así algunos vean en nosotros que sí está Cristo, para que sean algunos, ellos vean que nosotros sí hemos creído en el Señor Jesucristo, que el Señor nos va a dar una vida eterna junto a Él y no nos va a mandar al Hades, no nos va a enviar al infierno. Y prediquemos de su palabra. Eso hace que más vidas, que más almas sean salvadas. Y eso era lo que hacía el Señor Jesús. Él mismo predicaba, Él mismo enseñaba. Quiero invitarles a que cierren sus ojos y oremos. Señor y Padre amado, hoy delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Dios Santo, rogamos una vez más que nos perdones, Dios Santo, porque quizás no le damos el valor suficiente a la obra perfecta que tú hiciste en la cruz. Quizás olvidamos con facilidad que tú bajaste desde tu trono celestial, viviste como uno de nosotros, moriste, fuiste crucificado, moriste, fuiste sepultado para perdonarnos, para salvarnos. No damos el valor suficiente a tu sangre preciosa, con la cual fuimos limpiados. Y una vez más, Dios Santo, no le damos el valor a tu cuerpo molido, destruido, muerto y sepultado, Dios Santo. Clamamos porque hoy, Dios Santo, nos perdones. Porque también, Señor, pongas en nuestro corazón, Dios Santo, ese ánimo. Miremos la cruz de Cristo. Agradezcamos al Dios Trino esas bendiciones tan grandes y maravillosas que nos has dado, Señor. Disfrutemos y nos gocemos en su palabra, Dios Santo. Y una vez más, podamos mortificar el pecado y podamos tener una vida santa y recta delante tuyo, Señor. Rogamos para que podamos seguir gozándonos en este día, el día que tú has hecho a causa de nosotros, el día del Señor, deseándote glorificar, honrar, alabar y no permitiendo, Señor Santo, que nos apartemos de ti, de tu palabra. Rogamos también, Dios Santo, por aquellas personas que no han creído en ti, que no han mirado la cruz, que se apartan de ti, para que también perdones sus pecados, para que también les salves, para que también les des una vida eterna y no los envíes a la de Dios Santo. Ponemos este tiempo en tus manos, agradeciéndote una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos.